una operación de transferencia de masa es el tipo de interior que tiene, ¿no? Nosotros tenemos 3 tipos de platos. El plato que contiene campanas de burbujeo, que son accesorios que se vienen usando desde hace muchísimo tiempo, por lo menos desde el siglo XIX. De la misma manera, los platos hechos con placas perforadas, que son también bastante usadas desde hace mucho tiempo, y más recientemente los platos que son hechos con válvulas. Las válvulas son una variante, digamos, de los platos perforados, para darle ciertas características, sobre todo de caída de presión y de reducir la caída del líquido cuando el flujo es relativamente bajo en una operación inestable, que no está en el estado estacionario, para que se mantenga un cierto nivel dentro del plato, ¿no? Un cierto nivel de líquido dentro del plato. Hemos hecho una serie de descripciones útiles para los platos con campanas de burbujeo. Ahora vamos a establecer algunas correlaciones que se usan para cálculos dentro de la columna, y posteriormente veremos algo sobre los platos con perforaciones. Bien, entonces voy a presentar muy bien. Entonces hablamos para las columnas de platos. Uno de las tareas que tenemos que realizar cuando hacemos el diseño de una columna es establecer el diámetro de la columna. Ya hemos dicho que cuando trabajamos con columnas empacadas, generalmente los diámetros son relativamente pequeños. Al decir pequeños, me refiero a que generalmente columnas de más de 1 metro no son muy comunes, 1 metro de diámetro. En el caso de las columnas de platos, sí hay columnas de bastante diámetro. Puede fácilmente llegar hasta 15 metros de diámetro, ¿no? Pueden ser tan grandes que una persona puede meterse dentro del plato para hacer el mantenimiento. Y para eso, pues hay los agujeros adecuados como para que las personas puedan introducirse. Bueno, entonces hablamos del diámetro de la columna. El diámetro de la columna debe ser tal que permita una velocidad lineal del gas y flujos aceptables dentro de los rangos satisfactorios. Generalmente los problemas mayores en los cálculos y en la operación de la columna se producen por el lado del gas o del vapor con el que estamos trabajando. Disculpen un segundo. Bueno, entonces, la razón está en que el gas por lo general ingresa bajo una cierta presión
y nosotros a través de un ventilador o a través de un compresor podemos introducir el gas a flujos altos, velocidades lineales altas y presiones altas, lo suficiente como para producir los rangos que nosotros necesitamos para nuestra operación. En el caso del líquido no es así. En el caso del líquido, normalmente estamos trabajando con un líquido que cae por gravedad. Y ahí tenemos una limitación. Los grandes volúmenes necesarios para las operaciones no las podemos hacer metiéndole el agua a presión con una bomba. Simplemente al entrar a la columna, el líquido sí puede entrar con mucha fuerza, con un chorrazo debido a una gran presión, pero una vez que está dentro de la columna, pues cae por gravedad. Entonces, nuestra única opción de generar un flujo alto de líquido es aumentando el diámetro para que pueda haber una caída adecuada. Y ya hemos visto, como en el caso de las columnas empacadas, que también existe el problema relacionado con la inundación. Hemos dicho ya que la inundación es pues el fenómeno en el cual el flujo de gas, repito, es normalmente el que puede ser ingresado con más facilidad por medio de un compresor o un ventilador. El flujo de gas puede ser tal que perturba el contacto íntimo con el líquido. El líquido debe caer pues bajo cierto régimen. Ya hemos hablado de que en las columnas de platos el líquido forma digamos, un pequeño pocito dentro del plato y el gas burbujea a través del líquido. Si nosotros generamos un flujo demasiado alto del gas, el gas puede generar una serie de problemas que en conjunto se les denomina inundación. Por ejemplo, podemos tener el problema de que arrastra el líquido, lo arrastra, se lo lleva simplemente hacia otro lugar, ¿no? Hacia el siguiente plato de arriba, o de repente tiene tanta fuerza que no deja caer el líquido por el rebosadero. Y aunque la forma en la que se produce la inundación es diferente que en el caso de las columnas empacadas, de todas maneras también existe este problema. Entonces, es necesario diseñar la columna con un diámetro adecuado, tanto para el líquido como para el gas. Esta ecuación es una ecuación que está expresada por el libro de Treibel para el cálculo de la velocidad del gas dentro de la columna, lo que nos puede llevar a un establecimiento del diámetro adecuado de la columna. V sub F es la velocidad lineal, G es el flujo volumétrico del gas, A es el área de flujo, las densidades son ρ sub L y ρ sub G, y CF es un factor. Este factor es válido tanto para las columnas con platos de campanas de burbujeo como para los platos perforados. Y en este caso, L' es el flujo volumétrico superficial, o sea, el flujo dividido en el flujo másico dividido entre el área transversal, lo mismo para G, y alfa y beta son dos constantes que vamos a encontrar en una tabla a continuación. Sigma es la tensión superficial del líquido.
Bien, entonces este factor CF, C sub F, se calcula con los datos que están en la tabla 6.2 de Treival, que es reproducido también luego. Un plato de flujo cruzado, que son los platos normales, digamos, donde cae el líquido por un rebosadero hacia un plato y el flujo es transversal en la columna, hasta que por un nuevo rebosadero cae al siguiente plato. Entonces, con un líquido transversal y un gas que asciende verticalmente, nosotros tenemos lo que se llama el flujo cruzado. Entonces, este es el flujo cruzado. En este caso, dice, un plato debiera manejar flujos de hasta la relación de G entre el diámetro de 0.015 metros cúbicos por segundo y por metro de diámetro de columna. Esa es una sugerencia. Ya en anterior clase, la anterior y también la antes de esa, había manifestado que muchos de los datos, correlaciones que se dan para el diseño de una columna, ya sea de absorción o de destilación, para el intercambio de masa en columnas. La mayoría de estas correlaciones son correlaciones obtenidas de la práctica, de la experimentación, ¿no? Correlaciones buscando ver cómo afecta cierta variación en alguno de los parámetros. Muy poco de estas correlaciones están basadas en la teoría. Mayoritariamente son basadas en correlaciones experimentales. Y datos como este son datos también de la experiencia. Datos de fabricantes o de ingenieros de proceso que han diseñado columnas y han extraído de su operación los, digamos, valores recomendados para ciertos datos, como en este caso. Bueno, pueden haber columnas, como ya les dije, hasta de 15 metros de diámetro. Y hay, pues, también columnas de 100 metros de altura. O sea, un edificio de 30 metros, de 30 pisos. Muy bien. Bien, las columnas de platos perforados se usan bastante porque normalmente cuestan bastante menos. Como dice ahí, cuestan la mitad que los platos de campana de burbujeos y por lo general son usados en los nuevos diseños de columnas siempre y cuando las características operativas sean favorables. Los agujeros deben ser uniformes. Acá se ve es simplemente una placa metálica donde se han perforado agujeros. Los agujeros suelen ser relativamente pequeños, media pulgada o por ahí. Pueden haber, bueno, dependiendo del tamaño del plato, inclusive hasta cerca de 2 pulgadas de diámetro en la perforación, pero eso se trata de platos bastante grandes, ¿no? Deben ser, dice, los agujeros uniformes, bien distribuidos y lo suficientemente pequeños para producir burbujas adecuadas. Es obvio que esto está relacionado con el diámetro de la columna. Una columna grande con agujeros demasiado pequeños produciría también una caída de presión muy grande, porque un diámetro grande de columna implica un flujo volumétrico bastante grande, tanto para el líquido como para el gas. Entonces, un agujero demasiado pequeño, por ejemplo, de
media pulgada o un cuarto de pulgada sería demasiado pequeño para un diámetro de varios metros. También estos pueden estar sujetos a inundación, y una de las características también que tienen estos platos perforados es la tendencia a producir espumas, y en la espuma se arrastra el líquido. En algunos casos es hasta cierto punto conveniente que haya formación de espumas, porque en las espumas, las burbujas contienen parte del vapor o del gas que debe transferirse y se va transfiriendo hacia la película externa de la espuma. El problema, bueno, en algunos casos esa espuma es relativamente gruesa, más gruesa que cuando nosotros tenemos una simple burbuja. El problema es de que en algunas operaciones esas espumas son inconvenientes porque pueden generar atoros en algunos lugares. O sea, si la espuma es tal que forma una costrita un poco gruesa, esa puede depositarse sobre, por ejemplo, los agujeros y puede generar problemas. Entonces, atora las partes por donde debe pasar el gas o el líquido y genera problemas que requieren frecuentes mantenimientos para la columna. Este es el caso de los líquidos que pueden contener sustancias que pudieran precipitar y inevitablemente, aunque sean cantidades muy pequeñas como 0.1%, podría ser en algunos casos suficiente para que deposite y generar ese tipo de problemas con las espumas. Solamente porque me viene a la mente y para que tomen la referencia, piensen en el caso en que ustedes preparan agua con un detergente o con jabón. Normalmente el agua con el detergente puros forman una espuma que es una espuma formada de burbujas transparentes. Ustedes ven y lo notan transparente, ¿no? Pero cuando introducen la ropa sucia, esa ropa sucia, pues el detergente, la mezcla con detergente y agua, produce la disolución de las grasas o la extracción del polvo del pantalón, y esas grasitas o esa disolución de un sólido que podría ser el polvo, es lo que cuando se forma una espuma, genera esa espuma una especie de costra que ustedes lo ven que ya es no tan transparente, ¿no? Media amarillenta se ve en esa espuma. Y si ustedes dejaran que esa espuma precipite, o sea, separan la espuma y la dejan, por ejemplo, sobre una mesa, cuando precipita eso, se va el gas, al final queda, ustedes pueden notar una costrita de materia, que puede ser la materia grasosa o puede ser el polvo que se apelmaza con la humedad. Eso podrían ustedes ponerlo en su mente, imaginar que eso mismo está ocurriendo en las columnas de destilación. En las columnas de destilación o en una de absorción, si se forman esas espumas grasosas o espumas que contienen algún componente que puede precipitar, van a generar ese tipo de problema. Y tarde o temprano se va a atorar y van a necesitar un mantenimiento. Igual como ustedes en su lavadora posiblemente cada cierto tiempo tienen que estar haciendo limpieza porque los filtros se van deteriorando, se van tapando, ¿no?
bueno, con todos los materiales que pueden acompañar a la ropa. Bien, por lo general, los agujeros en una placa perforada para una columna de platos están en el orden de 1/8 a media pulgada, ¿no? Eso es lo usual, pero pueden haber diámetros un poco mayores si el diámetro de la columna también es mayor. Y están ordenados en forma triangular, como dice acá, con pasos de 2.5 a 5 diámetros de orificio. Esto significa que se forma un triángulo equilátero donde los centros de cada triángulo están alrededor de una distancia de 2.5 a 5 diámetros de orificio. La altura del líquido sobre el plato debiera no ser menor de 2 pulgadas, sino más de 4 pulgadas. Nuevamente, estas son sugerencias operativas, tomadas de la experiencia de la práctica. Lo que se quiere es simplemente que haya una cierta altura del líquido para que a través de ese líquido pase las burbujas de gas que van a ir pasando. Aquí en esta figura se muestra que sobre el líquido se ha formado una espuma y a través de esta espuma pasa el gas y el gas arrastra pequeñas partículas, como se ve acá. Arrastra las partículas. Repito, en algunos casos puede ser conveniente, en otros no tanto. Acá miren, en el rebosadero está cayendo del plato de arriba una mezcla de líquido claro, que es la que está formándose acá, y un líquido mezclado con espuma. El líquido forma pues acá una capa, pero hay una mezcla con la espuma en caso de que el burbujeo genere esa espuma. Bien. Esta es el área activa donde vienen las perforaciones. Esta es la parte de caída desde arriba. Esto de acá, esta es una proyección y esta es una vista transversal. Bien. Y este es el otro rebosadero que cae hacia el siguiente plato. La caída del líquido se calcula utilizando la ecuación de Francis en unidades MKS. Se refiere a la altura que está tomando el líquido por encima del rebosadero. Acá hay una altura para la pared, pero sobre la pared hay un líquido que está cayendo. Probablemente ustedes en el curso de transferencia de masa 1 y flujo de fluidos, transferencia de cantidad de movimiento, hayan estudiado lo que se llaman los canales, ¿no? Flujo en canales. Esto sería equivalente de un flujo en canal por encima de una restricción. Se forma un cierto nivel naturalmente por encima para que pueda salir, y eso está calculado por esta ecuación. Aquí tenemos algunas otras cosas. La longitud del plato en donde se está produciendo el líquido, hay siempre una altura encima producida por la caída de este líquido por vasos comunicantes, pero hay un desnivel. Este desnivel va hacia la caída en el rebosadero del otro lado. Entonces aquí hay T es la altura de un plato, este H3 es la altura del líquido que se forma sobre el plato por el rebosadero. Y acá también se ve
que hay una longitud efectiva por donde cae el rebosadero, que es este valor. El ancho total del rebosadero, y H1 es el espesor del rebosadero por donde va a caer. T es el diámetro de la columna. Bien, estos datos son usados para los cálculos y las ecuaciones que vienen a continuación. Entonces aquí se calcula el flujo a partir de esta ecuación. La altura, el ancho H1 es recomendado que sea calculada con esta ecuación. Son correlaciones que dan buenos resultados. Aquí Q es el flujo de líquido, metros cúbicos por segundo. WF es la longitud de caída, estoy acá, o sea, el ancho efectivo. H1 es la altura sobre el rebose, esta altura. Y la relación de W entre T para la construcción de este plato y su rebosadero es generalmente del 0.7, o sea que W es alrededor del 70% del diámetro de la columna. Bien. La carga hidráulica es la presión generada por la altura del líquido sobre el plato. Aunque en este caso estamos hablando de los platos perforados, algunas de las ecuaciones son válidas tanto para las columnas con platos perforados, así como esto, o en las columnas de campanas o las de válvulas también. En este caso, por ejemplo, estas ecuaciones, como no dependen específicamente de una característica del plato, pueden ser aplicadas a cualquiera de los tres platos. La carga hidráulica es también una presión que se puede calcular en base a las características del líquido sobre el plato y no dependen necesariamente de si es de campanas, perforada o válvulas. En este caso, HW hemos visto que está relacionado, es una característica aquí, la altura del líquido sobre la altura del rebosadero, igual como otros datos que van a aparecer acá. Bien, entonces, esta es la carga hidráulica, es una presión generada por la altura del líquido sobre el plato. Aquí HW es la altura del rebose, vea la velocidad lineal, Q el flujo volumétrico del gas, Z el ancho del flujo, que es el promedio en la suma del diámetro de la columna y el ancho del rebosadero. G es la densidad del gas. En este caso tenemos una segunda ecuación que nos da la carga que permite el cálculo de la caída de presión en seco, o sea, del flujo del gas simplemente. Tenemos igualmente, bueno, HD es la caída de presión, B, G son en este caso las densidades, G es la gravedad, B sub 0 es el flujo, la velocidad lineal. Estas son las áreas equivalentes en el plato.
Aquí tenemos el diámetro del orificio, L el espesor del plato, G la gravedad, P el paso entre agujeros, F es un factor de fricción obtenido de tablas. Este C sub O, referido al orificio, es la constante que aparece aquí. La relación A sub O entre A sub A es la relación del área del orificio entre el área activa. El área activa es el área por donde hay paso de gas sin tomar en cuenta los espacios libres. O sea, digamos, si yo tengo, por ejemplo, tres agujeros, los tres agujeros están separados por una distancia, sus centros, que son el paso, pero entre agujero y agujero hay una cantidad de metal por donde no pasa ni el líquido ni el gas. Entonces, ese espacio no es activo. El único espacio activo es el espacio donde está el hueco. Entonces, hay una relación entre el área total que ustedes pueden calcular por geometría, el área total transversal de la columna, y quitarle solamente el área de los orificios, que eso sería el área activa. Todo lo demás es un área no activa. Bien. La caída de presión por el gas residual, o sea, la fuerza del gas para atravesar la columna está dada por esta relación. Aquí, esta es la diferencia de presión entre un plato y el otro. G sub C, bueno, es la constante gravitatoria, ρ las densidades, sigma la tensión superficial y D sub O el diámetro del orificio. Entonces, la caída de presión total del gas al atravesar a través de los platos está dada por esta relación. O sea, la suma de las caídas de presión parciales, podríamos decir, en las diferentes partes de la columna. Esta es la tabla 6.2 de Treibel que nos da las constantes tanto para platos perforados como para campanas de burbujeo. Acá tenemos la forma de calcular alfa y beta que aparecían en las ecuaciones que se han presentado anteriormente. Estos son datos también usuales para el diámetro del orificio, el espesor del plato y también en función a lo que podría ser el tamaño o el diámetro total de la columna. Aquí está en milímetros y esto es en pulgadas, que es normalmente la referencia. La profundidad del líquido, o sea, la altura del líquido sobre el plato, normalmente se considera que sea 2 pulgadas, o sea, se calcula, se diseña como para que el rebosadero tenga 2 pulgadas. En columnas más grandes puede llegar hasta 100 milímetros, que son 10 centímetros, o 4 pulgadas como máximo. Y aquí se considera el área activa típica dependiendo del diámetro de la torre. Es para columnas relativamente de poco diámetro, ¿no? Desde 1 a 3 metros.
Bien, también es posible calcular la caída de presión por la entrada de líquido al plato por el vertedero, que se puede calcular de esta manera. Esta caída de presión depende del flujo y del área transversal para la caída. G es la gravedad, AD es el área transversal del vertedero, Q el flujo volumétrico del líquido. Entonces, la caída de presión producida por esta columna de líquido sería la suma de estas dos, esta que ya fue calculada antes, y H2, que es la caída de presión producida por la columna de líquido. El lloriqueo, les expliqué anteriormente que era un caso en el cual el flujo de gas es tan poco, tan bajo, que el líquido tiende a caerse por los huecos. O sea, no debiera ser así, el líquido debiera mantenerse en la columna, dentro del plato, y caer solamente por el rebosadero. Pero en algunos casos, con un flujo de gas muy bajo, el líquido puede caer por acá o por lo menos ir goteando. Eso es lo que le llaman el lloriqueo. Entonces, para evitar ese lloriqueo, se recomienda trabajar con una velocidad de gas suficientemente elevada como para que el gas prevenga la caída del líquido por los orificios. Eso se calcula con esta ecuación. Esta es la velocidad mínima para evitar el lloriqueo. Esta es viscosidad, tensión superficial, constante de los gases, viscosidad del gas, densidades, espesor del plato, diámetro del agujero, el paso en que están arreglados los agujeros, y Z el ancho de flujo, considerado así como el promedio entre el diámetro de la columna y el ancho del rebosadero. El arrastre de líquido puede ser un problema con flujos altos de gas. El arrastre de un plato de líquido de un plato hacia el otro. Ese líquido no debiera regresar. Se supone que el líquido cae, pero el gas puede forzar a parte del líquido a que regrese porque se lo lleva en gotitas. O sea, el gas arrastra ese líquido. Hay que también prevenir que haya ese arrastre, y esta gráfica muestra la fracción de arrastre que se produce en esas condiciones. Acá tenemos que es la relación entre las moles de líquido arrastrado por metro cuadrado y por segundo, y este es L, el líquido que está cayendo, más la cantidad de líquido que está regresando. Eso está calculado para este tipo de término. Esta es la velocidad del flujo de líquido, flujo másico entre área, y tanto para el líquido como para el gas, y estas son las densidades de gas y de líquido. Bien, entonces, bueno, hasta aquí tenemos cálculos útiles para el diseño de una columna de platos. Con eso estamos completando lo que habíamos empezado la clase pasada. Esta es la bibliografía. Hay una
serie de ecuaciones que les he mostrado acá, que son las ecuaciones que proceden del Treival. Sin embargo, como ya les dije anteriormente, el libro de Treival fue desarrollado a finales de los años 50 y a comienzos de los años 60. ¿No? Las ediciones siguientes, que han sido la segunda y la tercera edición, datan aproximadamente de inicios de los años 60, o sea, 60, 62, por ahí. Y la información ya empieza a ser un poquito pasada. Algunas de estas ecuaciones han sido revisadas en los años sucesivos y algunas de estas que yo les he presentado han sido tomadas de Handbook de Perry, Manual de Perry, o del libro de Seader y Henley, que contiene ciertas actualizaciones. Entonces, sería bueno que ustedes revisen los tres si es que quieren tomar información mayor sobre este tema y tal vez alguna explicación adicional. El libro de Seader y Henley no está orientado especialmente para el diseño de los equipos, sino más bien para el cálculo del proceso. Cuando se puede, el cálculo de la transferencia, de la velocidad de transferencia, o los cálculos de masa, de los balances de masa para determinar los flujos adecuados, etcétera, suponiendo que la operación ocurre en equilibrio. Básicamente eso es lo que hace el libro de Seader y Henley. En el caso del libro de Perry, sí tiene una parte dedicada a lo que ve el libro de Seader, es decir, la transferencia de masa y los flujos o balances de líquido y gas, pero adicionalmente tiene capítulos especiales o un capítulo especial por lo menos para dedicarse a cálculos de la columna, es decir, con qué características debiera ser desarrollada esa columna de transferencia de masa entre líquido y gas. En la sexta edición es del año 97. Hay un poco de desarrollo sobre lo que ha hecho Treival, y en la octava edición ahí está desarrollado digamos, desde una óptica un poco diferente, que es la de las correlaciones. Digamos que en la fase intermedia, desde la preparación del libro de Treival, se ha tratado de desarrollar teoría que permita realizar los cálculos. Lamentablemente, los esfuerzos no han dado tan buenos resultados hasta la fecha, y digamos que ya para la época del libro de Perry de la octava edición, ya estaban los ingenieros pues, que han desarrollado este manual, digamos que ya estaban pues convencidos de que buscar las ecuaciones basadas en la teoría no es tan una buena forma de llegar a los diseños, porque muchas de esas no corresponden con la realidad. Entonces, más bien, ya desde más o menos mediados de los años 60, ha habido un desarrollo más que todo de la experimentación para tratar de encontrar correlaciones, y esas correlaciones han sido desarrolladas pues en el manual de Perry de la octava edición, sobre todo, dejándose un poco de lado ya el manejo tanto teórico de cómo llegar a estas relaciones. Bien, no sé si tendrán consultas o algo que quieran manifestar.
Nada. Bueno, entonces, Profesor, una pregunta. dime. Tengo entendido que los parciales van a ser presenciales, ¿no? Y en todo caso, porque en todo el transcurso de lo que vamos del ciclo aparecen bastantes fórmulas, bastantes tablas, ¿no? Para dar el parcial tendríamos que llevar el libro de Treibal, me imagino, ¿no? Porque para consultar los datos y eso, o se nos brindaría los datos en el examen. Eso todavía no te lo puedo responder con claridad, con precisión, pero algo sí te puedo decir. Suponiendo de que no se permita llevar el libro de Treibal, suponiendo, de todas maneras, yo sí puedo permitir que lleven formularios. O sea, las fórmulas que estamos viendo, que son bastantes fórmulas, las pueden llevar en una hoja, ¿no? Para que las tengan a la mano y las puedan utilizar. Eso de todas maneras. De que vaya a haber libro de Treibal, todavía no les puedo responder. Si fuera por mí, yo creo que no tengo inconveniente, pero no lo tomen todavía como seguro, ¿no? Por lo menos lo que sí puede ser seguro es de que ustedes pueden llevar sus formularios y no va a haber ningún inconveniente conmigo. Ya, profesor, gracias. Muy bien. Bien, vamos a continuar, ya que estamos viendo los equipos de transferencia de masa, otros equipos de transferencia de masa. Voy a presentar. ¿Ya se puede ver? Supongo que sí, ¿no? Sí, profesor. Sí, profesor, sí se ve. Sí, profesor. Bien, veamos. Aparte de las operaciones en columnas, existen otros equipos de transferencia de masa. Las columnas de platos y columnas empacadas son, digamos, lo más común que ustedes van a encontrar en la industria. Son los equipos donde se puede conseguir la más alta tasa de transferencia de masa para las operaciones que requieren transferencia de masa entre líquido y gas. Pero también existen algunos otros de los que voy a hablar ahora. Las operaciones principales para el uso de los equipos de los que hemos venido hablando son absorción, destilación y extracción. En este caso, también se requiere contacto entre fases para otro tipo de operaciones que tal vez no los vamos a ver en este curso, pero que sí son bastante usadas en la industria. Por ejemplo, la absorción en fase líquida o en fase gaseosa.
operaciones de secado. Es una operación muy importante que, bueno, no está en el sílabus de transferencia masa 1. De repente yo lo hubiera colocado aquí. De todas maneras, después operaciones de humidificación y deshumidificación. Básicamente operaciones con torres de enfriamiento, por ejemplo, o con lavadores de gases, lo que es bastante común, o la deshumidificación en operaciones para manejo ambiental. Y también muy ampliamente en el caso de las reacciones químicas. Muchas reacciones químicas se realizan por contacto entre fases, líquido y gas, que es lo que estamos estudiando, pero también en muchos casos entre líquido, gas y sólido. En inglés a los reactores que realizan este tipo de operación le llaman trickle reactors, ¿no? Reactores triples, de triple fase. Entonces, hay una variedad de otras operaciones y el tipo de equipos necesarios para esas operaciones también son diferentes que en el caso de las columnas tanto empacadas como columnas de platos. Otros equipos de los cuales vamos a hablar son los tanques de burbujeo, tanques agitados, eyectores y atomizadores. Vamos a empezar hablando con los tanques de burbujeo porque la fundamentación de la operación requiere la generación de burbujas y la transferencia de masa a través de esas burbujas va a ser bastante común con la operación de, por ejemplo, de los tanques agitados o de los eyectores, o en el caso de los atomizadores, que es la operación en donde la fase gaseosa es la masiva y la fase líquida es la dispersa. En los otros casos, la fase líquida es la masiva y la fase gaseosa es la dispersa. En los tanques de burbujeo se dispersa gas en una masa de líquido estacionaria, mientras que en una columna de burbujeo el líquido desciende por gravedad y sale abajo. Esta podría ser una imagen equivalente, ¿no? Imagínense que el líquido está estático y se burbujea un gas a través del líquido. O sea, se están formando burbujas, las burbujas ascienden y generan la transferencia de masa. Algunas de las operaciones para esto son, por ejemplo, las operaciones de desorción. O sea, el líquido tiene algún componente que queremos eliminar, entonces se le pasa un gas que genera la transferencia del líquido hacia el gas. Pero también es el otro caso inverso, es decir, podemos tener un líquido y queremos que un componente existente en el gas pase hacia el líquido. Por ejemplo, eso lo vemos nosotros en las pozas de aireación, en donde tratamos de que en el líquido que se encuentra posiblemente con alguna concentración de microorganismos, para que esos microorganismos se desenvuelvan adecuadamente necesitan una cierta cantidad de oxígeno. Entonces se hace pasar aire para oxigenar el líquido. De esa manera los microorganismos pueden realizar su tarea y realizar su reacción sobre los otros componentes que podrían ser sólidos existentes en el líquido. Ese sería el caso donde el líquido es estático, no se mueve. Pero también tenemos los casos en los que el líquido está descendiendo mientras las burbujas están subiendo. En cualquiera de los dos casos, la transferencia de masa es indiferente de si el líquido se mueve o
o la burbuja se mueve, pero el diseño del equipo tiene también sus particularidades. Un tanque de burbujeo se usa para la reacción de un componente en un gas con otro componente que está en el líquido. Eso también es bastante frecuente. El gas es introducido en el fondo por distribuidores que tienen muchos agujeros, ¿no? Por ejemplo, en este caso puede ser una tubería circular, ¿no? Un aro que tiene perforaciones por donde sale el gas, ¿no? Las perforaciones pueden tener diferentes diámetros dependiendo del flujo que se quiera tener, pero son bastante comunes entre 1 y 3 milímetros. Un parámetro de suma importancia en el diseño de estas columnas o tanques de burbujeo es el diámetro de las burbujas. El diámetro depende de la velocidad del gas, del diámetro del orificio y depende de las propiedades del fluido y la turbulencia en el líquido. Lo que primero vamos a ver es el caso en donde el líquido no está con mucho movimiento, o sea, no es turbulento. Entonces, las burbujas son las que producen su movimiento, que podrían generar en algunos casos turbulencia, pero podríamos decir por el momento de que el líquido no está en movimiento o no tiene turbulencia. En el libro de Treibel, en la parte que corresponde a estos equipos, se dan también una serie de ecuaciones que son todas correlaciones basadas en la experimentación. Para un flujo bajo y baja viscosidad y con orificios de hasta 10 milímetros, aquí tenemos la ecuación para calcular el diámetro de la burbuja. ¿Por qué es importante calcular el diámetro de la burbuja? Porque nosotros podemos de esa manera determinar una cierta cantidad de líquido que necesitamos para que se realice la operación. Necesitaríamos también, determinando el diámetro de burbuja, cuál va a ser el diámetro del tanque o del depósito con el cual vamos a trabajar. Entonces es importante calcular el diámetro de burbujas. Entonces acá tenemos una ecuación para el diámetro de burbuja. Para un flujo lento, este flujo lento está dada por esta relación. Cuando este valor calculado está por debajo, o el flujo está por debajo de estos valores, entonces es posible que podamos aplicar esta ecuación. Aquí hay un desfase en el orden en que aparecen el texto y la ecuación. Bueno, pero nos adecuamos. En el manual de Perry se indica que el tamaño de la partícula, en este caso de la burbuja, no depende del flujo del gas. De esa manera es posible calcular una frecuencia de burbujas que va a servir posteriormente para determinar los volúmenes de gas y líquido dentro del depósito. Esa frecuencia, es decir, cantidad de burbujas por segundo o por unidad de tiempo, está dada por esta fórmula. ¿Bien? En este caso, Q sub GO es el flujo volumétrico que está pasando por el orificio. G, bueno, es la gravedad, ρ, las viscosidades tanto de líquido como de gas, D sub O es el diámetro del orificio y sigma la tensión superficial en el líquido. Para líquidos viscosos que tienen una viscosidad por encima de 1000 centipoise, ya estamos hablando pues de melasas o cosas por el estilo, se da una ecuación que es esta de acá. O sea, hay una diferencia
sustantiva dependiendo de la viscosidad y son todas correlaciones. Para flujos intermedios y con número de Reynolds menores a 2100, el flujo está dado de la siguiente forma. En este caso, se han hecho correlaciones para aire y para otro tipo de gas, en donde aparecen las características tanto del gas como del líquido. Aquí simplemente, ya que se trata de aire, se da los datos básicamente para el aire. Esta es una correlación en base al diámetro del orificio y un número de Reynolds que está definido aquí. Este número de Reynolds es el producto del diámetro del orificio, la velocidad lineal en el orificio, la densidad del gas y la viscosidad del gas. Usando flujo másico, W es el flujo másico, y los otros parámetros son los ya conocidos. Para flujos altos, con números de Reynolds por encima de 10.000, los chorros de gas, o sea, ya sale como chorro el gas a través de las perforaciones, forman burbujas de tamaño irregular. O sea, ya no es un diámetro que se pueda calcular fácilmente, pero se manifiesta que el diámetro está entre 0.025 y 1.25 centímetros, o sea, son burbujas comparativamente grandes, con promedios de 0.4 centímetros, o sea, 4 milímetros de diámetro de burbuja. Y los chorros aparecen según, como indica el manual de Perry, cuando esta relación es menor o igual a 2. Y en ese caso se aplica esta ecuación, 0.0071 por el número de Reynolds, para determinar aproximadamente un diámetro de partícula promedio. Aquí está la descripción. Tenemos el diámetro de burbuja para el caso del aire y acá el diámetro de la burbuja para otros tipos de gases. Bien. Se han hecho correlaciones experimentales para tratar pues de establecer estas características, y estas ecuaciones previas de las que acabamos de hablar están graficadas acá en función del número de Reynolds y para determinar el diámetro de la burbuja. Esta es la correlación para flujos bajos, que está dada en la primera ecuación de la diapositiva anterior, y esta es para flujos altos. O sea, para flujos con números de Reynolds entre 100 y 1000 y para valores por encima de 10.000. Bien, también es importante el cálculo de la velocidad de ascenso. Y con esta velocidad de ascenso se puede calcular la altura del líquido en el depósito. La velocidad de ascenso varía con el tamaño de burbuja. Se calcula para un rango menor a 0.7 milímetros de diámetro de burbuja, que puede extenderse hasta 1.4 milímetros con la ecuación siguiente. Esta es la ecuación que calcula la velocidad en base a, aquí aparece la gravedad, el diámetro de la burbuja, la diferencia de densidades y la densidad del líquido. Esta ecuación fue correlacionada para este rango,
que se llama región 1. Sin embargo, se ha visto que es posible extender también con la misma ecuación, ya que por aquí se ve que aproximadamente el rango es más o menos lineal hasta este punto. Este punto es donde empieza ya el régimen de transición y luego el régimen turbulento. Para este caso, para tamaños de 1.4 hacia arriba, se da esta ecuación, ¿no? Esta ecuación es la que corresponde a esta curva. Para el cálculo del volumen del gas en el líquido, nuevamente es un dato que va a servir para determinar el diámetro de la columna y la altura de la columna. Se define retención de gas como la fracción de volumen de la mezcla gas-líquido que está ocupada por el gas. O sea, cuando yo empiezo a meter el gas en la columna, las burbujas ocupan un espacio, un área, un volumen, y el líquido se ensancha un poco. O sea, el nivel del tanque sube un poco por el efecto de la existencia de las burbujas. Entonces, este término, la letra griega psi, es la fracción entonces del gas en esa mezcla, en el tanque. ¿Sí? Y es usada para el cálculo de lo que se llama la velocidad de deslizamiento, es decir, la velocidad del gas respecto al líquido. Cuando el líquido está estático, su velocidad es 0. O sea, el líquido no se mueve. Pero nosotros podemos tener el caso de las columnas en donde el líquido está yendo hacia abajo por gravedad y en ese caso el gas está yendo hacia arriba y tenemos una diferencia de velocidades entre ambas que es la llamada pues velocidad de deslizamiento. Y de la misma manera, si nosotros tenemos que un líquido está yendo hacia arriba y al mismo tiempo el gas está yendo hacia arriba, entonces tenemos que restar entre las dos las velocidades para determinar cuál es la velocidad neta de ascenso del gas. Entonces, ahí está establecida esta ecuación. El signo depende de si se trata de un movimiento hacia arriba del líquido o hacia abajo del líquido. Me parece que hay ahí así está en el libro de Treiber, que es de donde ha salido esta ecuación. Y esta es la gráfica también que establece esa relación para el gas frente a esta ecuación. Estas velocidades son las velocidades que son el flujo volumétrico entre el área. Esta relación da las unidades de velocidad. No es exactamente una velocidad lineal, ¿no? Es una velocidad referencial respecto al área transversal del depósito. Entonces, el signo negativo se usa para flujo en cocorriente y el signo positivo para el flujo en contracorriente. G sub L es el flujo volumétrico de gas, A sub T es el área transversal del tanque, B sub L y B sub G son las velocidades lineales superficiales respecto al tanque, ¿no? Calculadas así de esta forma. Bien, por ahora vamos a detenernos acá. En la siguiente clase vamos a continuar con los cálculos para el diseño de depósitos
donde el gas se está dispersando, pero con la ayuda de un dispositivo que genera turbulencia, normalmente un impulsor, ¿no? Unas paletas que giran y producen turbulencia tanto para el líquido como dispersión para el gas. Entonces, por ahí lo vamos a dejar. La misma bibliografía que hemos visto antes, el libro de Treibel, apoyado con el libro de Sader y Henley, pero mayormente con el manual de Perry. Bien, ¿comentarios? Ninguno. Pero están ahí, ¿no es cierto? Sí, profesor. Sí, están. Sí, profesor. Bueno, eso va a ser todo por ahora. Entonces, si no tienen nada más que expresar por hoy, creo que vamos a dar por terminada la clase. Eso significa que por favor activen sus videos. Esta última presentación todavía no la he colocado en el Classroom, ya lo voy a hacer más tarde. Por favor, todos activen sus videos.